Aplicación del método REVA en la operación de corte de goma del área Casa de Cemento de una empresa productora de neumáticos ubicada en Guacara, Estado Carabobo. La empresa en estudio tiene más de 20 años de experiencia en la producción de neumáticos y está ubicada en Guacara, Estado Carabobo. El desarrollo de la presente investigación surge de la necesidad de estudiar los movimientos disergonómicos que afectan la salud del operario del área Casa de Cemento de la empresa, donde se produce la solución Canavieira y los jabones Lubrix y Rubber Service. Entonces, debido a que los procesos en su mayoría son manuales y rudimentarios, las actividades requieren altos esfuerzos y son disergonómicas, teniéndose registro de consultas y visitas médicas por problemas en la columna y rodillas. El presente estudio se enfoca en la producción de la solución Canavieira, de la que se elaboran en promedio 5 tambores por día de 200 kilogramos, 3 días por semana. Este producto se caracteriza por su color negro debido al negro de humo utilizado. Para la elaboración de la solución Canavieira se necesita mezcla SGSS y heptano. El proceso de producción de la solución comienza con la adición del solvente en la mezcladora. Posteriormente se corta la goma con una cuchilla y se pesa en una balanza calibrada. Luego se traslada a Bamburi 4 para laminarla y calentarla. Al terminar se lleva a Casa de Cemento donde se mezcla con el solvente. Para la descarga se toma un tambor vacío y se coloca debajo del mezclador para el llenado. Después se tapan los tambores y se almacenan en el área correspondiente. Se saca una muestra y se lleva al laboratorio para su aprobación. Al momento de despacharla se debe agitar los tambores durante 30 minutos para tener la consistencia requerida. Entre los principales equipos y herramientas utilizados se encuentran la mezcladora, contador de solvente, cuchilla afilada, balanza, agitadores y guantes de carnaza. En este orden de ideas, la operación a evaluar es el corte de la goma SGSS. En la figura se observa cómo el operador realiza movimientos hasta de quinto orden para cortar la goma con la cuchilla manualmente, incluyendo movimientos de dedos, muñeca, antebrazos, hombros y tronco, realizando esta operación 5 veces por jornada con una frecuencia de 3 veces a la semana, representando un total de 60 veces al mes, cargando más de 10 kilogramos por vez. Es por ello que es necesaria la actuación. La puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de los miembros que lo componen, tronco, cuello y piernas. Entonces, la puntuación del tronco depende del ángulo de flexión, medido entre el eje del tronco y la vertical. Para el caso de estudio se le asignó 4 puntos por presentar más de 60 grados de flexión. En cuanto al cuello, la puntuación se consigue a partir de la flexión o extensión medida por el ángulo formado por el eje de la cabeza y el eje del tronco, por lo que se asignó un punto por flexión entre 0 y 20 grados. Por último, la puntuación de las piernas depende de la distribución del peso entre ellas y los apoyos existentes. Por esto se le dio un valor de 2 puntos por realizar la actividad en una postura inestable. Adicionalmente, se le asignó un punto por flexión de las rodillas entre 30 y 60 grados, dando un total de 3 puntos. Ahora, obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman el grupo A, se calculó la puntuación global correspondiente de acuerdo con la tabla A, dando un valor de 6 puntos. En vista que el operador debe aplicar una fuerza entre 5 a 10 kilogramos para cortar la goma, la puntuación asignada al grupo A se incrementa en un punto. Además, por instauración rápida o brusca se añade un punto más, dando un coeficiente total para el grupo A de 8 puntos. La puntuación del grupo B se obtiene a partir de las puntuaciones del brazo, antebrazo y muñeca. Así, la puntuación del brazo se obtiene a partir de su flexión, midiendo el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. En el caso de estudio se tiene una puntuación de 4 por presentar más de 90 grados de flexión. Además, se le añade un punto por elevación del hombro, dando un total de 5 puntos. Por otra parte, la puntuación del antebrazo se obtiene a partir del ángulo formado por el eje de este y el eje del brazo, asignando una puntuación de 1 por presentar flexión entre 60 y 100 grados. Finalmente, la puntuación de la muñeca se consigue a partir del ángulo de flexión o extensión medido desde la posición neutra, teniéndose un punto para el presente caso por presentar una flexión entre 0 y 15 grados. Se le añade un punto por presentar torsión. Ahora, con las puntuaciones de cada miembro del grupo B, se calculó la puntuación global,
dando un valor de 7 puntos de acuerdo con la tabla B. Considerando la calidad del agarre de la cuchilla, que en este caso es posible pero no aceptable debido al material y a la forma, se le suman 2 puntos al coeficiente del grupo B, dando un total de 9 puntos. A partir de los 2 coeficientes totales de los grupos A y B y empleando la tabla C, se obtuvo una puntuación C de 10. Por último, para obtener la puntuación final, la puntuación C recién obtenida se incrementa según el tipo de actividad muscular desarrollada en la tarea. Para este caso, se incrementó en 2 puntos. Un punto por presentar una o más partes del cuerpo estáticas, es decir, más de 1 minuto, y un punto por movimientos repetitivos para realizar los cortes, dando un coeficiente final REBA de 12 puntos. Con este valor, la decisión del REBA corresponde con un nivel de acción de 4, con un nivel de riesgo muy alto y nivel de intervención y posterior análisis de actuación inmediata. En la siguiente figura se aprecia un resumen de la aplicación del método. Como conclusiones, se tiene que si se adoptan posturas inadecuadas de forma continua o repetida en el trabajo, se genera fatiga y a la larga pueden ocasionarse problemas de salud. Uno de los factores de riesgo más comúnmente asociado a la aparición de trastornos de tipo musculoesqueléticos es precisamente la excesiva carga postural. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. De esta forma, su aplicación previene al evaluador sobre el riesgo de lesiones asociadas a una postura, principalmente de tipo musculoesquelético, indicando en cada caso la urgencia con que se deberían aplicar acciones correctivas. En este orden de ideas, siendo la operación de corte de goma SGFF repetitiva y requiriendo que el operador adopte posturas que afectan su salud, se aplicó el método REBA, obteniéndose un coeficiente final de 12 puntos, el cual tiene asociado un nivel de riesgo muy alto para el que se requiere un nivel de acción de 4 correspondiente con la actuación inmediata, en donde se apliquen medidas de mejora que faciliten las operaciones del trabajador, adaptando el puesto a sus requerimientos. Muchas gracias por su atención.